Me dedico a la disciplina del diseño desde el punto de vista más purista del asunto. El diseño ha cambiado bastante. El diseño antes se suponía que solamente se restringía a hacer algo bonito, y las últimas décadas, sobre todo a partir de los 60, 70, se le ha comenzado a dar un enfoque al diseño diferente, ya casi con una metodología y validándolo casi ya de manera científica. El diseño industrial que apareció en los 60 se volvió una manera de resolver problemas para el uso de productos, para que la gente los use, ¿no? Una silla, un automóvil, un avión, etcétera, etcétera. Es casi esos mismos principios de solucionar problemas, son los mismos que mi especialidad ha ido recogiendo. Entonces yo me dedico al diseño interactivo específicamente, ¿no? El diseño interactivo tiene que ver con productos digitales. Ahora, el diseño, te mencionaba esto de que se dedica a resolver problemas porque la manera de hoy de abordar el diseño es definir cuál es el proceso que se quiere mejorar o cuál es el producto que se quiere diseñar, que se supone resuelve un problema para la gente. Yo creo que cuando las empresas, y es lo que veo mucho, los negocios no comprenden que su producto resolver problemas para la gente, se distancian del usuario y terminan creando productos que no tienen vida, que duran poco, ¿no? Cuando trabajo para alguien, ellos vienen generalmente con una idea, con un producto que quieren hacer, ¿no? Pero no tienen claro cuáles son los objetivos, cómo van a lograr eso. Lo que yo hago es tratar de enmarcar todo en una estrategia que comienza en definir los objetivos para lograr esos resultados. Entonces eso es muy valioso para las empresas porque no hacen productos que al final no van a servir, sino que efectivamente pueden ser medidos. Lo bueno de esta metodología es que se comienza y se terminan con métricas, que es algo que el diseño pocas veces propone. Por ponerte un ejemplo, si los objetivos del negocio es vender más, entonces es posible que después de terminar el diseño y publicarlo, tú puedas verificar si tus objetivos realmente se cumplieron. Eso tiene mucho valor porque el diseño ya no es un diseño puramente basado en lo decorativo o estético, sino que es un diseño orientado a los negocios específicamente, que te puede dar resultados. En ese sentido es que yo digo que el diseño centrado en el usuario es estratégico para las empresas, ¿no? No es algo táctico, a diferencia de voy a cambiar el logo de mi empresa, o sea, eso es algo más táctico. El diseño interactivo sí te ofrece poder medir resultados. El diseño centrado en el usuario es una metodología que sirve para diseñar una solución, en este caso un producto digital, que atendiendo, enfocándose en las necesidades, limitaciones y deseos de los usuarios. Y acá es donde te tengo que hablar también de la diferencia entre diseño de experiencia de usuario. Yo no mencionaba el diseño de experiencia de usuario justamente porque creo que hay muchas empresas en Perú que lo están ofreciendo irresponsablemente, me parece. A lo mucho llegan a diseño centrado en el usuario a veces. El diseño de experiencia de usuario es una cosa completamente diferente. Es un diseño muchas veces de emociones, muchas veces orientado a persuadir, muchas veces orientado a generar confianza. Ponte a pensar en dos productos iguales. Vamos a hablar, por ejemplo, de dos teléfonos que hacen lo mismo, tienen la misma sistema de agendas, instalan las mismas aplicaciones, etc. Lo que diferencia a dos productos que ofrecen para el usuario exactamente lo mismo es el diseño emocional. Es decir, lo que te conectan mejor con eso. A veces es algo muy simple, sacándolo del ejemplo de lo digital, ¿no? A veces por ejemplo, una cuchara versus otra, si tú le das a elegir a dos personas, alguien se va a conectar emocionalmente más con una cuchara porque, por ejemplo, tiene un elemento más. Esos elementos extras son los que definen la experiencia de usuario. Y para llegar a conocer el insight de por qué ese elemento extra le generó más confianza, deseo, etcétera, etcétera, es que se utiliza mucho en mi especialidad de la psicología. Y eso responde en realidad a la necesidad de que para crear un producto que se conecte con la gente, que satisfaga a la gente, no te puedes quedar en el tema tecnológico. Creo que ya pasamos la época en la que creíamos que aprender a programar te definía a alguien que hacía páginas web. Yo creo que ahora hay mucho más estrategia, ¿no? En ese sentido es que mi especialidad combina de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la psicología, la manera de investigar el comportamiento humano, también está el diseño de que debe corresponder a esos objetivos que tú quieres lograr, está por el otro lado los negocios, que hay que comprender cuáles son los objetivos que la gente
quiere lograr, las capacidades de la tecnología propiamente dicha, porque tú no puedes diseñar algo que se te ocurre simplemente sin saber qué capacidades tiene tal o cual otra tecnología, ¿no? Una de las cosas que he visto en las empresas es lo difícil que es poder trasladar un concepto o el resultado de un análisis a una idea ya de interfaces. Entonces, para eso no es necesario llegar a la última etapa de programarlo o diseñarlo con toda la riqueza visual que puede tener, sino que con el prototipado en papel y conociendo adecuadamente los principios de diseño interactivo, con eso puedes trasladar fácilmente una idea general que sea comunicable al cliente, ¿no? Porque una de las cosas que también veo acá en Perú es que se trasladan muchos principios de diseño para web hacia el móvil y son dos universos completamente diferentes. Desde el tamaño de los botones, desde la manera de navegar, desde aprovechar el scrolling. O sea, hay muchas cosas que hay que aprender sobre eso también. Favorece bastante a las empresas que antes de lanzar un producto puedan ponerlo a prueba con sus usuarios reales y determinar si el producto efectivamente va a cumplir los objetivos del usuario como los objetivos de la propia empresa, ¿no? Es una manera de evaluar prematuramente antes del lanzamiento un producto. Lo más importante para las empresas yo creo que va a ser el hecho de que en estos momentos veo empresas grandes, veo empresas con mucha experiencia que se dan cuenta de sus errores, o mejor dicho, toman decisiones de negocios, de las reglas de negocio de su aplicación o su sitio web, al final ya cuando están las cosas diseñadas o programadas incluso. Yo creo que esta metodología, la metodología del diseño centrado en el usuario, y yo creo que sobre todo lo que les permiten es enfocarse en el análisis y la estrategia en la etapa previa a hacer cualquier cosa que consuma recursos y dinero, ¿no? Entonces, cuando haces correctamente el análisis, cuando diseñas correctamente bien tus prototipos, en las etapas finales ya no te estás equivocando o dando pasos para atrás. En el mercado peruano no existe la formación para el diseño interactivo. La formación, quienes han aterrizado en el diseño interactivo, que muchas veces lo hacen sin saber que lo están haciendo, se han formado en el diseño gráfico. Eso significa que han aprendido principios de diseño para atender una necesidad gráfica solamente, pero no interactiva. Entonces se cometen muchos errores, hay limitaciones muy definidas. Una de ellas, por ejemplo, el miedo enorme que tienen a lo que se llama el above default, es decir, todo lo que está debajo que no aparece en el primer screen de la pantalla, ¿no? Mientras que en un póster tú ves todos los elementos que en el diseño interactivo, en una página web, una aplicación web, nunca está todo a la vista, tú puedes hacer scroll. Entonces lo que yo veo es un enorme temor de poner elementos que también son importantes debajo del above default, ¿no? Entonces se limitan, tratan de poner todo aglutinado y ahí es donde se ve la gran diferencia que hay entre el diseño interactivo y el otro. Otra de las diferencias que te puedo mencionar es el de que mientras que el diseño gráfico te permite usar muchos elementos decorativos, el diseño interactivo permite los elementos decorativos de una manera diferente, que sean claramente decorativos. Entonces, cuando el diseñador no tiene una buena formación en diseño interactivo, a veces confunde los elementos decorativos de los interactivos y la interfaz no se entiende. Como tú sabes, yo tengo experiencia en el diseño de noticias, en todo lo que es el diseño de sitios para contenido. Y una de las cosas que yo estoy viendo actualmente es ese afán de generar cantidad de noticias versus generar calidad de noticias, ¿no? Entonces, esa orientación al último minuto yo creo que le está limitando bastante el periodismo online actualmente, ¿no? Yo creo que pensar en generar un mejor contenido, un contenido que realmente sea útil, que facilite la vida de la gente. Por ponerte un ejemplo, ¿no? El diario online Chicago preparó una aplicación utilizando información estadística de asaltos y crímenes en la ciudad. Entonces creó una excelente aplicación web en la que la incidencia de crímenes, los sitios, los porcentajes, los lugares a los que cuidarte están representados en una sola aplicación, ¿no? O sea, es decir, volvieron data cruda que de repente está repartida en
1000 noticias de asaltos y crímenes y las volvieron una aplicación realmente útil, fácil de entender y de manipular, etcétera, etcétera. Y eso al final al medio en que le conviene, ¿no? De que al ser un contenido de calidad se vuelve algo que la gente comparte, la gente quiere utilizarlo con regularidad porque es útil. Otras de ellas también es aprender a visualizar data, que es algo que yo veo que se carece en Perú. Por ejemplo, se presenta la última encuesta de votos presidenciales, de intención de voto presidencial, pero la web yo veo que lo presentan en un titular, el mismo formato con el que presentarían una noticia de Chollywood. Para trasladar eso a algo entendible y atractivo, que emocionalmente se conecte con la gente, yo creo que una de las principales cosas, disciplinas, aprender a hacer visualización de la información, ¿no?